Entonces, nuestras sociedades históricamente han realizado una división, como una línea, ¿ok?, de los asuntos humanos. Todos tenemos asuntos humanos de diversa índole, asuntos de alimentación, por ejemplo, asuntos de familia, asuntos amorosos, asuntos de trabajo, asuntos sobre salud mental, asuntos sobre salud física o biológica, asuntos sobre la sexualidad, por ejemplo, el gozo sexual, el disfrute sexual, la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, las relaciones comerciales, las relaciones mercantiles. Es decir, pongámonos a pensar que el ser humano, ustedes, yo, tenemos un montón de asuntos con los cuales lidiamos en el día a día, ¿verdad? Pero no todos estos asuntos son analizados y tratados por el Estado. Y por lo tanto, uno se debería preguntar al menos, ¿cómo así? Es decir, ¿quién decide que hayan asuntos que le interesan al Estado y asuntos que no le interesan al Estado? Una propuesta analítica para comprender esta división entre unos asuntos que interesan al Estado y otros a los cuales el Estado decide, y cuando digo decide, no me refiero al Estado únicamente como una entelequia de organización que se encuentra en el aire, sino que me refiero a los representantes del Estado. Me refiero a los asambleístas, en nuestro caso, a los legisladores, que definen qué asuntos entrometerse y cuáles no. Me refiero puntualmente a los legisladores constituyentes que definen cuáles son las obligaciones del Estado en una constitución, pero además también en todos los otros legisladores posteriores a una constitución que también pueden innovar en nuevas normativas. Me refiero a los presidentes, que uno va teniendo a lo largo de la historia, me refiero a los alcaldes y me refiero a la sociedad civil en tanto posiciona en el espacio público algunos temas y otros los calla. Esta propuesta analítica para analizar consiste en una división entre lo privado y lo público, entendiéndose a lo público como algo que hemos considerado que nos concierne a todos y a todas y que por lo tanto debe ser tratado por todos y por todas, usando, digamos, la estrategia más histórica, más completa de organización que tenemos las personas en los espacios sociales, que es el Estado. El Estado como una forma de organización social y política, entonces se encarga de lo que todos consideramos que nos afecta a todos y que por lo tanto debe ser tratado por todos. Y al ser tratado por todos nos referimos al Estado. Porque aunque no nos guste y aunque muchas veces el Estado pierde ese sentido, es nuestra organización máxima. Entonces, hay algunos temas que pueden encontrarse en lo público, es decir, en lo que consideramos que de lo que hay que hablar, donde cuando eso le pasa al vecino, me interesa a mí también, cuando me pasa a mí debe interesar a los demás, y entre todos debemos plantear soluciones. Y también hay un espacio que se llama el espacio de lo privado, en donde hemos definido los asuntos de los cuales preferimos no hablar o los cuales consideramos que son problemas individuales y que no deben ser ventilados en el espacio público. Esta división no es una división estática, sino que es dinámica. Y en ese sentido hay muchísimas cosas que han pasado de lo privado a lo público. También de lo público a lo privado, en ciertas épocas de oscurantismo político, en donde cierta autoridad política prohíbe hablar de ciertas cosas. Pero generalmente en los últimos años, producto de la globalización, esto es, de la imposibilidad de contener los flujos de información, más bien hemos visto un paso de cosas de lo privado hacia lo público. Y vamos a hacer un ejemplo, algunos ejemplos sobre el tema. Un asunto que existía en el espacio de lo privado era la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres. Incluso no se hablaba de violencia contra las mujeres, se hablaba de violencia intrafamiliar. Y luego la desagregación que se hace con respecto a violencia, por ejemplo, de género, que es violencia intrafamiliar dirigida a mujeres, principalmente por su rol de mujeres, y la violencia infantil, por ejemplo, que también es un tipo de violencia intrafamiliar, más bien nos da la idea de que hemos estado analizando esa violencia, ¿no? Y por lo tanto, la hemos incluso dividido en tipos de violencia intrafamiliar. Pero eso no siempre era objeto de estudio, de comprensión de la academia y de tratamiento político, sino que era objeto de lo espacio privado.
Ustedes recordarán incluso, tal vez, algunas posturas sociales de sus familiares, por ejemplo, diciendo que no hay que meterse. Sí, no se metan en los problemas de la vecina, más o menos, ¿no? O incluso algunas personas suelen decir cosas como no hay que meterse en problemas de pareja o en problemas familiares. Más o menos como que uno podía estar escuchando que a la vecina le estaban dando una paliza y uno tenía que quedarse callado y no meterse donde no le meten. O todavía hay ciertas personas, por ejemplo, ciertos violentadores, que dicen no te metas que es mi mujer. Y haciendo alusión a que es algo de lo cual los demás no deben tomar atención. Eso es todavía unos rezagos de la consideración de que la violencia intrafamiliar pertenece al mundo de lo privado. Sin embargo, durante los últimos años, yo diría tal vez las 2 últimas décadas, se ha avanzado hacia pasar eso de lo privado a lo público y por lo tanto es algo de lo cual hay que hablar todos, tenemos que hablar todos y de lo cual tenemos que luchar todos. Es decir, la responsabilidad, por ejemplo, de denunciar cuando están golpeando a la vecina o cuando hay un niño que está siendo maltratado en su casa. Eso que antes estaba en lo privado, ahora es público. Y por lo tanto, si se dan cuenta, hay todo un movimiento, ¿sí?, histórico, sociológico, que nos muestra cómo hay asuntos que salen a la luz y además salen a conformarse como asuntos de interés público. Otro asunto que podríamos analizar es el tema de la diversidad de sexogenéricas, algo de lo cual no se hablaba hace mucho y que nadie quería hablar del tema y que si se hablaba del tema la gente pues se horrorizaba. Hoy en día es común no solamente que se hable en espacios como el almuerzo familiar, el fin de semana con amigos, sino que se habla en la política, se habla en la asamblea, se habla en las clases, se habla en la universidad, es decir, en los espacios en donde se tratan los asuntos públicos. Otro tema es la prostitución, por ejemplo, que aún en Ecuador no llega a totalmente revelarse en el espacio de lo público y lo político. Si bien es algo que ocurre en el espacio público, en las calles, de manera general solemos ignorar que existe y, por ejemplo, en el Ecuador es una realidad alegal. ¿Qué quiere decir? No es ni legal ni ilegal, es alegal. ¿Qué quiere decir? Que nadie habla del tema. La política y las leyes hacen de cuenta que no existe la prostitución en Ecuador. Y por lo tanto lo dejan a manos de las personas privadas. Es decir, lo dejan en el ámbito de lo privado. Y así hay muchas cosas más que irán saliendo a la luz de lo público y que irán posicionándose como problemas públicos. Algo que me parece a mí que es el siguiente paso son las formas de crianza parentales, es decir, cómo criamos a los niños. Ustedes recordarán la campaña de las personas conservadoras en el año, me parece, 2019 y 2018, cuando se estaba tratando la ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Ecuador. Era la campaña de con mis hijos no te metas. Y hacía la alusión precisamente a que la crianza de los niños es algo que compete al espacio privado, al espacio de los padres. Cuando le dicen al Estado, con mis hijos no te metas, le están diciendo, esto no es asunto del Estado, no es asunto público y es asunto, por lo tanto, privado. Chicos, si quieren intervenir, levanten la manito, ok, yo les voy dando paso con gusto, porque es un tema interesante. Así que puede ser que quieran intervenir y así vamos nutriendo también esto. Entonces, si nos damos cuenta, hay entonces una esfera de lo privado y una esfera de lo público. Y en la esfera de lo privado, pues más o menos hay temas que no le permitimos al Estado tocar. Bien, y así entonces tenemos que el Estado se encarga de lo público y de lo privado, cada uno, más o menos, ¿no? Pero esto, como les digo, no es algo estático. Por lo tanto, el Estado, reconociendo los asuntos públicos, planifica un desarrollo que tiene en consideración estos asuntos públicos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, también se pensó que la educación era un asunto privado. Es decir, que cada uno tenía que ver cómo se educaba. Y que si uno no se educaba, pues problema de uno más o menos, ¿no? Es decir, un problema privado. También se ha hablado sobre el tema del desarrollo muchas veces. Que si uno no quiere ser nadie en la vida o uno es pobre, es un asunto de cada uno y tendrá que ver cómo sale adelante. También ir buscando que el Estado no se inmiscuya y no intervenga en esos asuntos y por lo tanto negando que sean asuntos públicos. Pero bien, una vez que el Estado define los asuntos públicos,
puede encontrarse con que esos asuntos son problemáticos o preocupantes en ciertos casos, o que comienzan a ser realmente un problema grave o al menos urgente, porque ya se va visibilizando esa realidad. Por ejemplo, la cantidad de asesinatos contra mujeres transexuales y transgéneros en Ecuador no ha cambiado desde hace muchísimos años. Tal vez incluso se ha reducido un pequeño número, pero en los años 90, sobre todo en los primeros años del siglo XXI, es decir, año 2000, los asesinatos eran bastante numerosos y las formas de las muertes de personas trans, puntualmente, eran bastante brutales. Y hasta el día de hoy, las formas de asesinato contra personas LGBTI son brutales. ¿Sí? Recuerden, el año pasado me parece que fue Javier Viteri, fue asesinado por más de 70 puñaladas por una persona con la que tuvo un encuentro sexual. Es decir, hay un tema de homofobia ahí, hay un tema de muerte violenta que tiene que ver con la forma en la cual se genera la muerte, no es una muerte accidental, pero esos temas, digamos que hace mucho tiempo no nos parecían importantes dentro del espacio público. Son muertes que se consideraban pues lamentables, pero no llegaban a ser asunto público. Y ahora, hoy en día, pues se habla de eso en noticias, es noticia del periódico, es noticia de la televisión y es asunto público, político y de intervención social. Ustedes, como trabajadores sociales, ahora tienen asuntos que antes no les concernían intervenir. Entonces, por ejemplo, ahora hablan muchísimo más sobre los derechos del niño, que era un asunto que antes un trabajador social se quedaba callado. Ahora vemos con muy malos ojos que un trabajador social identifique un menor de edad que está siendo violentado en su hogar y no diga nada. Pero antes, más o menos, era un asunto familiar y por lo tanto privado. Entonces, una vez que el Estado tiene definidos sus asuntos públicos, que esto va cambiando conforme avanza el tiempo, pues tiene que intervenir en esos asuntos públicos. Y su planificación de desarrollo va a ir considerando algunas cosas estratégicas o urgentes sobre esos asuntos públicos. Por ejemplo, si bien la violencia contra las mujeres es un asunto público desde hace algunos años atrás, no siempre se incluye en la planificación. Porque la planificación, recuerden, como lo hablábamos, tiene una referencia del tiempo y del lugar. Es decir, que se hace una planificación de las intervenciones y de lo que se aspira a alcanzar del desarrollo en 1 año, en 2 años, en 4 años. Y a partir de lo que se considera por los planificadores como urgente. Entonces, primero se hace esa planificación, pero luego además, desde esa planificación, que es como un gran paraguas, un gran marco de acción del Estado, luego se van generando intervenciones puntuales del Estado. Toda intervención del Estado, ojo con esto, ¿no? Porque lo van a leer de diferentes maneras en los documentos, pero toda intervención del Estado, y el Estado interviene de maneras muy diferentes, chicos. El Estado puede intervenir, sí, teniendo un rol activo, positivo, en el sentido de que manda a un trabajador social del Estado a una casa, ¿verdad? Esa es una intervención del Estado. Si ustedes trabajaran en el MIES, ¿ok? Y ahí ustedes tienen un protocolo de intervención familiar. Esa es una intervención, digamos, directa en el espacio del conflicto social. Pero también el Estado puede definir una ley. Y cuando define una ley no manda a nadie a intervenir en la realidad, pero define unas sanciones, define unas cosas prohibidas, como por ejemplo que defina que es prohibido maltratar físicamente a los niños. Esa es una intervención también del Estado, una intervención dirigida al marco normativo que regula nuestras conductas cotidianas. Y por lo tanto hay otro tipo de intervención, ¿no? Y otra intervención puede ser, por ejemplo, el que en caso de identificar buenas prácticas familiares, va a haber incentivos para esas familias, como becas de estudios para padres que ejerzan una paternidad sin violencia. ¿Ok? Eso es otro tipo de intervención. El Estado tiene muchas maneras de intervenir. Y el Estado puede intervenir de diferentes maneras una vez que ha decidido intervenir. Y cuando decide intervenir, pues decidirá cómo hacerlo. Decidirá si manda a personas para tratar caso por caso. Podrá decidir si pone un impuesto para, por ejemplo, si
decimos que el Estado está en contra de la contaminación, puede poner un impuesto a la contaminación, ¿verdad? El Estado puede, por ejemplo, prohibir el uso de plásticos. Si hablamos de el asunto medioambiental como problema público, que también es un asunto que antes tenía que ver con lo privado y que ahora es un asunto público, el Estado puede poner una ley que prohíba el uso de plásticos. O puede no poner esa ley, pero poner un impuesto a las fundas plásticas, elevando su costo monetario. Ese es otro tipo de intervención. O el Estado puede hacer una campaña de sensibilización para que las personas decidan voluntariamente no usar fundas de plástico. Entonces, se dan cuenta y tenemos una acción del Estado, una intervención normativa en la prohibición de plásticos, una, una, una acción con respecto a los impuestos, impositiva, ¿sí? Al poner unos impuestos al uso y compra a la compra directamente para uso de plásticos, o una acción pues más persuasiva y sensibilizadora. Y así tiene varias maneras de intervenir una vez que decide intervenir. Toda decisión del Estado implica una acción, una intervención, ¿no? Y por lo tanto, vamos a entender a toda acción e intervención del Estado como política pública. ¿Ok? Política pública será las herramientas que usa el Estado para intervenir en un asunto público que considera importante, prioritario, urgente, preocupante, problemático en general. ¿Ok? Entonces vamos a comprender eso. Y dentro de las políticas públicas, a ver, vamos a entender una cosa antes. Política, según Weber, y no sé si ya lo vimos con ustedes, él le llama política a toda influencia sobre la trayectoria de un asunto. Por ejemplo, todo el mundo en Manta bota basura y bota muchas fundas plásticas en el basurero o en los ríos. ¿Ok? Entonces yo quiero tener una influencia sobre ese asunto. ¿Ok? El asunto va a seguir pasando. La trayectoria del asunto es que sigan botando plásticos en todos lados. Esa es la trayectoria del asunto. Y entonces política es la influencia sobre esa trayectoria, detenerla, desviarla, acelerarla o eliminarla. Por eso se llama política. ¿Ok? Y política pública es porque es la influencia que busca tener lo público, el Estado, nuestras organizaciones sociales públicas. Me refiero a que el Estado no es solamente el que está en Quito, o sea, es también el municipio, es también el GAT parroquial, es también el Consejo de Vecinos, etcétera. Son espacios de organización social pública para tratar los asuntos públicos. ¿Ok? Es decir, los asuntos que consideramos de interés común. Entonces, luego hay muchísimos asuntos públicos, chicos. O sea, hay un asunto, por ejemplo, con respecto a la seguridad, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado nos habla, por ejemplo, de que quiere luchar contra la delincuencia porque hay muchísimos robos o porque hay muchísimo sicariato, eso se refiere a política de seguridad, ¿verdad? Entonces, la política pública de seguridad es la política que hace el Ministerio del Interior, actualmente el Ministerio de Gobierno, o que también puede hacer la Asamblea cuando hace una ley para ese tipo de asuntos. Otros temas pueden ser, por ejemplo, el cuidado de las fronteras. Históricamente, ahora no, tenemos un gran periodo histórico de paz fronteriza, pero históricamente los países han peleado por territorios, sobre todo en tiempos en los cuales no habían sido definidos acuerdos sobre las extensiones territoriales de los países. Como no estaba muy claro, pues siempre había un país que quería agarrarse un poquito de terreno que consideraba que era suyo y el otro consideraba que no, que era de él. Y por lo tanto, pues luego tenemos guerras territoriales, como tuvo el Ecuador, ¿no? Denme un segundito. Bien. Y por lo tanto, nos encontramos con un montón de asuntos que son materia de la política pública. Y tenemos política pública de seguridad, en el caso de los conflictos fronterizos, política pública de defensa, que se encarga el Ministerio de Defensa, junto con todos los otros tomadores de decisiones, por ejemplo, del Poder Legislativo, que también pueden hacer leyes sobre defensa. Política pública de migración, cuando analizamos los temas de los derechos de los migrantes. Bueno, derecho a los migrantes sería lo ideal,
pero muchas veces se considera al migrante como un invasor, como un problema del país, ¿no? Pero bueno, incluso sobre esa perspectiva, que para mí es errónea, se hace política pública de migración. Se hace política pública educativa, por ejemplo, ¿no? Puntualmente, que está dentro de las políticas sociales. Y bueno, ya vamos a avanzar luego en la próxima clase sobre ese tema. Pero se hace política pública sobre todos los asuntos que hayan pasado de lo privado a lo público y que se consideren comunes e importantes. Y por lo tanto, ese es el gran concepto ampliado que tendremos de política pública. Las decisiones para la intervención del Estado, de cualquiera de sus formas del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, ejecutivo nacional, ejecutivo descentralizados, etcétera, para analizar los asuntos públicos definidos.